La respiración en los animales se aplica a dos procesos biológicos diferentes, la respiración celular y la respiración externa. En la respiración celular es el conjunto de reacciones químicas que permite la obtención de energía y tiene lugar en el interior de las células. La respiración externa es el proceso de intercambio de gases que tiene como finalidad la captación de O2 del medio externo y la expulsión de CO2 desde el medio interno. Gracias a la difusión, este intercambio gaseoso se produce directamente entre las células y el medio externo, en los animales más sencillos. Las características de las distintas estructuras anatómicas especializadas en la respiración son las siguientes. Están constituidas por una superficie de intercambio de gases amplia. Poseen paredes delgadas para favorecer la difusión. La superficie está siempre húmeda ya que los gases están disueltos en agua en ambos lados de la membrana celular. Tiene una gran capilarización interna para que los gases del medio externo e interno puedan intercambiarse con la mayor eficiencia. Y el fluido circulatorio suele presentar pigmentos respiratorios que asegura la distribución de los gases con eficiencia. Los principales modelos de respiración son cutánea, branquial, traqueal y pulmonar. La respiración cutánea es propia de animales que viven en ambientes acuáticos o muy húmedos. El intercambio de gases se realiza directamente a través de la piel, que está húmeda. Por debajo de ella se extienden capilares sanguíneos que posibilitan el intercambio de gases. Esta respiración es propia de animales pequeños con una superficie corporal grande y con poca demanda de oxígeno, por ejemplo de los anfibios. La respiración branquial es propia de animales acuáticos y supone una adaptación para captar el O2 del agua. Las branquias son estructuras respiratorias compuestas por expansiones laminares con una amplia red de capilares en su interior. Según su localización, son externas o internas. Las branquias externas están formadas por evaginaciones de la superficie corporal. Los animales con ellas deben desplazarse constantemente o batirlas para crear corrientes de agua que renueven el medio. Las branquias externas están desprotegidas, por lo que pueden dañarse, dificultan el desplazamiento del animal y son muy llamativas para los depredadores. Las branquias internas están replegadas hacia el interior. Esto originó la aparición de un mecanismo de ventilación que hiciera circular el agua entre las branquias. En los moluscos, las branquias están protegidas en la cavidad paleal y el animal hace circular el agua dentro de ella mediante sifones. En los crustáceos están protegidas por cámaras que forman parte del caparazón. El animal crea corriente de agua gracias a sus apéndices. En los peces, el mecanismo es diferente según sean cartilaginosos u óseos. En los cartilaginosos entra el agua por la boca o espiráculos y sale a través de las hendiduras branquiales. El oxígeno disuelto en el agua se difunde hacia los capilares del interior de las branquias. Debe moverse continuamente para garantizar la circulación del agua, ya que carecen de mecanismos de ventilación. En los óseos, las branquias están protegidas por el opérculo, que con sus movimientos de apertura y cierre permite la circulación del agua, que entra por la boca y sale a través de las branquias. La sangre circula a las branquias en sentido contrario al del agua, mediante un mecanismo de contracorriente que hace que la difusión sea más eficiente. La respiración traqueal consta de una serie de tubos llamados tráqueas, producidos por invaginaciones del tegumento. Están reforzados con quitina y se comunican con el exterior a través de los espiráculos. Las tráqueas, a medida que se ramifican, disminuyen su grosor hasta convertirse en vasos muy finos, las traqueolas. En el intercambio gaseoso no es necesario el aparato circulatorio, porque las traqueolas conducen y recogen directamente los gases de los tejidos. La ventilación se realiza mediante un sistema de apertura y cierre de los espiráculos regulados por contracciones musculares. La respiración pulmonar se lleva a cabo por medio de pulmones, donde tiene lugar el intercambio gaseoso. El aire entra del exterior a través de orificios o conductos. Existen dos tipos de pulmones, de difusión, propios de los invertebrados, y de ventilación, propios de los vertebrados. Los pulmones de difusión carecen de mecanismos de ventilación. En los caracoles tiene forma de saco y se comunican con el exterior por un orificio abierto, y en los arácnidos existen unas laminillas en el interior de la cavidad, que aumentan la superficie de intercambio denominadas pulmones en libro. Se comunican con el exterior a través de dos ranuras. Los pulmones de ventilación son dos formas de saco que se comunican con el exterior a través de las vías respiratorias. Comienzan en las fosas nasales y continúan por la faringe, laringe, tráquea y bronquios. La ventilación se lleva a cabo mediante movimientos de inspiración y expiración que introducen y expulsan el aire.
Los anfibios en estado larvario respiran por branquias y en estado adulto presentan pulmones, que son sacos sencillos irrigados por capilares. La entrada de aire se produce por movimientos de ascenso y descenso de la base de la boca. Durante este proceso a veces se produce la respiración bucofaríngea. Además, utilizan la respiración cutánea para cubrir sus demandas de oxígeno y se puede llevar a cabo dentro o fuera del agua. Los reptiles tienen los pulmones esponjosos y aumentan su superficie de intercambio gracias a unos tabiques del interior de la cavidad. La entrada y salida del aire se produce por movimientos de la caja torácica. Algunos lagartos complementan la ventilación pulmonar con el bombeo bucal. En las tortugas, el caparazón dificulta la expansión pulmonar, por ello se ayuda de los movimientos de las extremidades, hacia afuera para expandirlos y hacia adentro para contraer. Algunas serpientes presentan un único pulmón y son capaces de proyectar la faringe hacia afuera durante el momento de la elocución para no ahogarse. Los cocodrilos tienen un segundo paladar que separa la boca de las fosas nasales, lo que les permite respirar aunque tengan la boca abierta bajo el agua. Las aves presentan pulmones con unas expansiones denominadas sacos aéreos, que funcionan como reservorios de aire. Los bronquios terminan en parabronquios, donde ocurre el intercambio respiratorio. Se comunican con los sacos aéreos de manera que el aire pasa a través de ellos. Los mamíferos tienen pulmones formados por multitud de pequeñas vesículas vascularizadas, llamadas alvéolos, que aumentan la superficie respiratoria. En ellos ocurre el intercambio respiratorio. Los alvéolos son el extremo de los bronquios, ramificaciones finas de los bronquios. La excreción en los animales. La excreción consiste en la eliminación de productos de desecho del metabolismo celular. En los animales acuáticos más sencillos, la excreción se produce por difusión directa, hacia el medio externo, y en los animales complejos existen estructuras especializadas en eliminar sustancias de desecho que se originan. Además, estas estructuras participan en los procesos de homeostasis, ya que regulan el volumen y la concentración de los fluidos que componen el medio. Los principales productos de desecho son el dióxido de carbono, el agua, las sales minerales y derivados nitrogenados. El dióxido de carbono es el producto de la respiración celular y se expulsa por medio de las estructuras respiratorias. El exceso de agua y sales minerales no son propiamente productos de desecho. El organismo necesita eliminar su exceso para mantener el equilibrio homeostático. Los productos nitrogenados son productos del metabolismo de las proteínas y ácidos nucleicos. Dependiendo del producto de excreción, los animales se clasifican en amoniotélicos, ureotélicos y uricotélicos. Los amoniotélicos expulsan amoníaco directamente al exterior y requiere grandes cantidades de agua para diluirlo. Esta forma de excreción es propia de animales acuáticos con gran disponibilidad de agua. Los ureotélicos excretan los productos nitrogenados en forma de urea. También es expulsada diluida en agua. Esta excreción es propia de tiburones, anfibios, quelonios y mamíferos. Y los uricotélicos excretan el nitrógeno en forma de ácido úrico, expulsados en forma semisólida. Con esta forma de excreción se ahorra agua y se puede almacenar durante cierto tiempo. Son uricotélicos los insectos, aves y reptiles, excepto quelonios. Los sistemas de excreción en los invertebrados. En los animales más sencillos vierten por difusión sus productos de desecho en el agua. Los demás poseen órganos especializados. Protonefridios, propios de los platelmitos, están formados por tubos muy ramificados, cerrados en un extremo donde se encuentran las células flamígeras, ciliadas o solenocitos con flagelos. El agua y los productos de desecho entran en el tubo desde el medio interno y son empujadas por los cilios o flagelos hasta el poro exterior. Durante el recorrido se reabsorben las sustancias útiles. Los metanafridios, propios de anélidos y moluscos, son estructuras tubulares abiertas por los dos extremos. Uno es nefrostoma, que se abre en la cavidad celómica, y el otro se abre al exterior a través del nifridióporo. Las sustancias de desecho son recogidas por el nefrostoma mediante filtración. A lo largo del tubo se reabsorben las sustancias útiles y los desechos se expulsan por el nifridióporo. Los tubos de Malpighi son propios de los insectos. Consiste en una serie de tubos cerrados en un extremo y abierta por el otro intestino. Los productos de excreción son absorbidos en el extremo del ciego y se eliminan a través del intestino con los restos de los alimentos sin digerir. En el intestino posterior existen unas glándulas rectales donde se reabsorben las sustancias aprovechables.
La glándula verde es el órgano principal de los crustáceos. Están formadas por un saco ciego que filtra sustancias de desecho, un túbulo donde se reabsorben las sustancias útiles y una vejiga de almacenamiento donde se almacenan los desechos. La excreción en los vertebrados. El órgano principal son los riñones, que contienen nefronas encargadas de filtrar la sangre. El aparato excretor está formado por los riñones, que filtran la sangre que llega por la arteria renal. La orina es excretada por los uréteres, aunque puede almacenarse transitoriamente en la vejiga urinaria. La sangre limpia de productos de desecho sale por la vena renal. Los anfibios y peces tienen un riñón alargado en posición dorsal y a veces presentan vejiga urinaria. Los reptiles tienen 2 riñones de forma regular con uréteres que desembocan en una vejiga urinaria. Las aves tienen 2 riñones con uréteres que desembocan en la cloaca y carecen de vejiga urinaria. Y los mamíferos tienen 2 riñones y vejiga urinaria de la que sale una uretra. Las regiones del riñón son cápsula renal, corteza, médula y pelvis renal. La cápsula renal es la capa del tejido conjuntivo que rodea el riñón. La corteza es la región externa de aspecto granuloso y donde se encuentra la región filtrante de las nefronas. La médula tiene aspecto estriado, dividida en pirámides renales que confluyen en los cálices menores. Y por último, en la pelvis renal se recoge la orina y se envía a los uréteres. En la nefrona se filtra la sangre y forma la orina. Su estructura es la siguiente. El corpúsculo de Malpighi, situada en la corteza renal, formada por la cápsula de Bowman, rodea una red de capilares llamada glomérulo, que conecta con una arteriola aferente de entrada y otra eferente de salida. El túbulo contorneado proximal está en la corteza renal y sale de la cápsula de Bowman. La asa de Henle es la continuación del túbulo proximal y penetra en la médula renal. Y por último, el túbulo contorneado distal está en la corteza renal y es la continuación del asa de Henle, que se prolonga hasta alcanzar la pelvis renal. La formación de la orina tiene 3 etapas. La primera es la filtración glomerular. Es el paso de la sangre desde el interior de los capilares del glomérulo a la cápsula de Bowman. El líquido filtrado es similar a la sangre, pero sin células. La segunda etapa es la reabsorción tubular, donde la mayor parte del agua del líquido filtrado es reabsorbida durante su recorrido por los túbulos de la nefrona y pasa a la sangre a través de la red de capilares que lo rodean. Se reabsorben la glucosa, aminoácidos, vitaminas y iones, sodio, cloro y potasio, bicarbonato y fosfato. La última etapa es la secreción tubular, que consiste en el paso de ciertos iones desde la sangre al interior de la nefrona, con el fin de regular el contenido de iones del medio interno. La orina así producida se recoge en los túbulos colectores y sale por el uréter. La orina también sirve como mecanismo de osmorregulación, regulando la cantidad de agua del organismo. Y por último, existen otros mecanismos de excreción que contribuyen al mantenimiento de la homeostasis. La glándula de la sal es un mecanismo por el que los animales marinos eliminan el exceso de la sal. Las glándulas calcíferas son propias de algunos anélidos que tienen que expulsar el exceso de calcio que toman del suelo. La glándula coxal es una glándula situada en el cefalotórax de algunos antrópodos, con la que filtran sustancias del hemocele. La vesícula biliar. Los vertebrados eliminan la bilirrubina, que es un producto de la degradación de la hemoglobina, a través de la bilis, que se almacena y libera desde esta bolsa o almacén. Y por último, las glándulas sudoríparas, que están situadas en la capa profunda de la piel de los mamíferos y contribuyen a la eliminación de algunas toxinas.